Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero reaccionar, comentar rápidamente desde una perspectiva bíblica lo que está sucediendo con este nuevo conflicto entre el presidente Javier Milei y Sánchez, presidente de España. Así que hay ahora un conflicto que esperemos, oramos los cristianos aquí desde Argentina para que esto no pase a mayores. Vamos a decir, yo entiendo que esto es más algo político, pero nosotros estamos en tiempos finales, escatológicamente hablando, donde surgen dentro del mundo de la política. Dentro de ese mundo de la política estamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Así que nosotros, los cristianos aquí en Argentina, obviamente tenemos un rol que es anunciar el mensaje de salvación, anunciar al Señor Jesús como Señor y Salvador, para que las personas dentro de lo que es la política también, obviamente, tenemos ese mandato de orar por nuestros gobernantes y principalmente oramos por la salvación personal, en este caso de Javier Milei y toda la política aquí de Argentina, sea donde estemos los cristianos en Argentina, oramos principalmente, nunca olvidemos de orar por la salvación personal de las personas dentro de la política, no solamente de Javier Milei, que aunque Milei tiene conocimiento, es una persona muy inteligente, intelectualmente hablando, y también ha citado también, incluso es el primer presidente que yo conozco en Argentina que habla de Moisés, que habla del Antiguo Testamento, que cita la escritura, incluso habla en un contexto de judaísmo. Así todo, es impresionante cómo es una persona, un gobernante, ahora presidente de Argentina, que nunca un presidente en Argentina, nunca he visto yo que ha citado la escritura, aunque no es cristiano. Así todo, no es casualidad que alguien hable de Jesús, cite la Biblia, cite a Moisés en el Antiguo Testamento. No es casualidad, no es porque sí que hace eso. Entonces, eso es una señal de que nosotros los cristianos oremos con más fervor por la salvación personal, en este caso de Javier Milei y todo su entorno. Y obviamente nosotros los cristianos principalmente oramos por la salvación de nuestro entorno. Yo oro a Dios, la iglesia ora a Dios para que por ejemplo, mi familia sea salva en Cristo Jesús, puedan reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Así que así todos nosotros los cristianos debemos orar por nuestro entorno, principalmente nuestro entorno familiar, para que alcancen la salvación eterna solamente a través de nuestro Señor Jesús. Así que en este caso también oramos por nuestros gobernantes. Y ahora surge este conflicto nuevo con Javier Milei, con España, con el presidente de España. Y como dije al principio, esperemos que oramos a Dios para que no pase a mayores. Entonces, en este video yo quiero compartir con ustedes, y vamos a hablar desde una perspectiva bíblica. Quiero exponer esto y voy a usar 3 palabras: hipocresía, mansedumbre y astucia. Y voy a estar citando la escritura para estas 3 palabras, teniendo en cuenta este conflicto que está sucediendo con Javier Milei y el presidente de España. Seguramente usted habrá visto una gran cantidad de videos donde se lo ataca personalmente al presidente Javier Milei. De parte de la política de España, del gobierno actual de España, hay muchos políticos donde están hablando en contra de Javier Milei. Lo tratan de muchas cosas feas a Javier Milei. Entonces, ahora surge que en este conflicto, dichos de parte de Javier Milei en un evento de Vox donde Javier Milei fue invitado, y allí habló Javier Milei como presidente, pero también habló como un influencer
a nivel mundial, porque Javier Milei está entre los top más alto en el mundo, como el más influyente, más importante a nivel mundial. Está dentro de ese top, está Javier Milei. Entonces Javier Milei fue a hablar a este evento de Vox y dijo varias cosas en contra del comunismo, en contra de la justicia social. Y es interesante aquí cómo Javier Milei, que no es cristiano, está en contra de la justicia social. Y es interesante aquí cómo la justicia social, que es un movimiento del mundo, se ha infiltrado dentro de muchas iglesias cristianas. Aquí en mi canal tengo muchos videos hablando en contra de la justicia social que se ha infiltrado en muchas iglesias cristianas. Incluso el pastor MacArthur es un gran guerrero en contra de este movimiento de justicia social que se ha infiltrado en muchas iglesias cristianas. Así que voy a estar dejando seguramente algunos videos aquí debajo de este video para que usted esté al tanto de cómo ahora la justicia social lo han llamado a la justicia social el nuevo evangelio, que no es el evangelio bíblico. Entonces, Javier Milei, es alguien que está en contra del comunismo, del socialismo, de la justicia social y arremete siempre en contra de todo eso. En ese contexto, Javier Milei hizo un comentario interesante donde no da nombres. Y fíjese aquí, la primera palabra que voy a estar enfatizando en este video es la palabra astucia. Javier Milei ha sido inteligente porque no dio nombres. Simplemente en ese contexto de su discurso hace un comentario de corrupción, de una persona corrupta, pero no da nombres. Fíjese qué interesante cómo Javier Milei no nombró a nadie, simplemente habló como en parábola y solamente de parte del presidente de España es como que se hizo cargo de esto que dijo Javier Milei, porque la realidad, la verdad es que Javier Milei no nombró a nadie, simplemente fue inteligente y habló y dijo lo que dijo. Entonces yo quiero dar una reflexión teniendo en cuenta pasajes bíblicos donde hablan de la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Tenemos entonces aquí, como ven en pantalla, varios ejemplos de hipocresía en la Biblia. Ahora, atención con esto. En un contexto moderno, y teniendo en cuenta este conflicto entre Javier Milei y el presidente de España, en un contexto moderno, pedir respeto mientras no se respeta a los demás es un claro ejemplo de hipocresía. La Biblia, por ejemplo, subraya la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. Si nosotros exigimos respeto, debemos primero asegurarnos de que estamos actuando de manera respetuosa hacia los demás. La integridad y la sinceridad son valores fundamentales en la enseñanza bíblica, y la hipocresía es vista como una grave falta porque socava la confianza y la autenticidad en las relaciones humanas. Entonces, ahora se le está exigiendo, por ejemplo, al presidente de Argentina se le está exigiendo respeto. España está exigiendo respeto para con el presidente Javier Milei. Pero eso es hipocresía, porque Javier Milei, incluso están los videos donde Javier Milei está siendo criticado, insultado de muchas cosas horribles. Entonces, bíblicamente, si hablamos bíblicamente, eso es hipocresía, porque de ninguna parte, al final de ninguna parte, ni de Javier Milei, ni del gobierno de España, ni de Sánchez, y en este contexto político,
en ninguna parte de los dos hay respeto. Entonces, es hipocresía pedir respeto cuando uno no ha recibido respeto. Interesante esto analizarlo. Ahora, la forma en que Javier Milei dijo lo que dijo en ese evento de Vox es interesante porque es una manera de hablar de alguien sin nombrar directamente a esa persona, y eso se llama alusión o una indirecta. Esta técnica retórica, que es la que usa Javier Milei, permite mencionar o referirse a una persona o cosa de manera sutil. Atención con esta palabra sutil, sin hacer una referencia explícita. Se utiliza comúnmente para hacer una crítica, alabar o simplemente mencionar algo sin ser completamente directo. Y aquí es interesante cómo tenemos en Mateo 10:16, tenemos de la boca del propio Señor Jesús, que Jesús dice: sed pues, Jesús nos dice a nosotros los cristianos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa esto? Mateo 10:16. Nosotros ya sabemos que yo entiendo que Javier Milei no es cristiano. Oramos, pedimos a Dios misericordia y gracia sobre Javier Milei para que pueda ser salvo en Cristo Jesús, para que él pueda confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y aquí tenemos en Mateo 10:16, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y esto se encuentra en el contexto en el cual Jesús instruye a sus discípulos antes de enviarlos a predicar. Esta instrucción del Señor Jesús puede interpretarse como una guía para ser astutos y cuidadosos como las serpientes, pero también inocentes y sinceros como las palomas. Eso es lo que significa Mateo 10:16. Una instrucción de parte del Señor Jesús, un consejo sabio de parte del Señor Jesús a ser astutos y cuidadosos como las serpientes, pero también inocentes y sinceros como las palomas. Eso es lo que significa simbólicamente Mateo 10:16. Claramente, ser astutos y cuidadosos, inocentes y sinceros, tener cuidado, mansos también, humildes como las palomas. Entonces, ahora, la Biblia utiliza a menudo alusiones e indirectas para comunicar mensajes profundos y a veces críticos. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí. En segundo de Samuel 12, versos 1 al 7, el profeta Natán utiliza una parábola para confrontar al rey David sobre su pecado con Betsabé y Urías. Natán, el profeta Natán, cuenta la historia de un hombre rico que quita la única oveja de un hombre pobre. David, escuchando esto de parte del profeta Natán, entendió, al oír esta historia de parte del profeta Natán, David se indigna y Natán entonces revela que la historia es una alusión a la conducta de David. Esto encontramos en segundo de Samuel capítulo 12 versos 1 al 7. Fíjese que Natán no lo nombró a David. David, al oír la historia, se indigna y Natán entonces revela que la historia es una alusión a la conducta de David. Entonces, otro, Isaías, capítulo 5, versos 1 al 7. Isaías cuenta la parábola de la viña, que es una alusión a la nación de Israel y cómo Dios plantó y cuidó la viña esperando
que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. La viña representa al pueblo de Israel y sus injusticias. Y una aplicación práctica en relación a hablar con alusiones e indirectas puede ser una estrategia útil en diversas situaciones, que es lo que hizo Javier Milei, siendo no cristiano, que no es cristiano, y nosotros, como manda las escrituras, como el propio Señor Jesús nos manda en Mateo 10:16, puede ser una estrategia útil en diversas situaciones. Por ejemplo, en la diplomacia permite comunicar mensajes sensibles sin causar confrontación directa. Otro ejemplo, en la literatura y el arte, los autores y artistas a menudo usan alusiones para añadir capas de significado a sus obras. Por ejemplo, en la vida diaria puede ser una manera de manejar situaciones delicadas con tacto y prudencia. Entonces, el equilibrio entre la astucia y la inocencia, como sugiere el pasaje de Mateo, es clave para usar esta técnica de manera efectiva y ética. Así que quería compartir con ustedes solamente esta reflexión desde una perspectiva bíblica entre este conflicto entre el presidente Javier Milei y el presidente Sánchez de España. Así que comparta este video, comente qué usted opina sobre esto debajo de este video, comente, hágamelo saber qué usted puede aportar a este conflicto y obviamente si puede ser desde una perspectiva bíblica. Comparta este video, dele me gusta a este video, suscríbase a este canal, saludos y bendiciones.